Entonces, miren, les mostré un caso en el cual se viene dando la evidencia de que los cristianos siempre han bautizado bebés, siempre lo han hecho, hasta que llegaron los protestantes, ¿no? O sea, bueno, ya había algunas disputas y la iglesia las aclaró. Entonces el protestantismo, como trae una liberación, una revolución, y ya te dicen, el protestante ya te dice, Cristo sí, la iglesia no. Por lo tanto, lo que hizo la iglesia ya de nada sirve, no le obedezcas a la iglesia, todo lo que ya resolvió, por lo tanto, empecemos de cero, ¿no? Empiezan la teología desde cero. Entonces, a un grupito por ahí en Suiza, que eran amigos de otro reformador protestante, dicho de paso, de Ulrich Zwinglio, se llama Zwinglio, un protestante allá en Suiza, que pues repartió las ideas de Lutero. Ah, bueno, entonces como hay que seguir la sola escritura y cada quien aprenda de la escritura, pues estas personas, este grupito que le llamaron los anabaptistas, pues leyeron la Biblia y dijeron, ¿sabes qué? No hay ningún ejemplo de un niño bautizado, de un bebé. Como no lo está en la Biblia, concluimos nosotros que el bautismo de bebés no vale. Por lo tanto, nos volvemos a bautizar, porque a nosotros nos bautizaron de bebés, nuestro bautismo no vale, entonces hay que volver a bautizarnos. Entonces, los anabaptistas eran esos, los que rechazaban el bautismo de infantes y se volvían a bautizar. Entonces, miren, en el protestantismo se reviva esa herejía otra vez. Dice, la primera herejía en rechazar el bautismo de infantes fue el pelagianismo, que es el que vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no creían en el pecado original. Sin embargo, dice, la reforma protestante favoreció el resurgimiento de las antiguas herejías, entre ellas, dice acá, el anabaptismo. Dice, es un movimiento evangélico protestante de Suiza que promovió el rebautismo por la creencia de que el bautismo recibido en la infancia no era válido. Aquí les pongo un ejemplo de unos anabaptistas en Estados Unidos, de una corriente que se llaman los menonitas. No sé si lo han oído. Creo que hay comunidades menonitas aquí en México. Bueno, son protestantes de ese corte, ¿no? Reformado, pero los reformados, en la gran mayoría de ellos bautizan bebés. Casi todos, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, eh, todos bautizan bebés. Pero aquí es donde empieza a haber una desviación de la doctrina. Entonces, estas personas empiezan a predicar que es incorrecto el bautismo de infantes. Y tristemente, la mayoría de sectas, ya el corte sectario, ya no en lo histórico reformado, sino el sectario, los testigos de Jehová, los pentecostales, todos los evangélicos, tristemente abrazaron esa creencia de los anabaptistas. La gran mayoría de ellos no bautizan bebés y dicen que es una herejía, que como crees, te estás burlando, ¿no? Rechazando toda la historia que lleva, ¿no? El cristianismo. Entonces, miren, Ulrich Zwinglio empezó a debatir con ellos, porque eran compañeros de él, los que empezaron a predicar que el bautismo de infantes no era el correcto. Y tal es así que los reformadores, los padres de la reforma como Lutero, Calvino y Zwinglio se pronunciaron con documentos oficiales para condenar a los anabaptistas. Y aquí tienes el colmo de los colmos, protestantes llamando herejes a otros protestantes, ¿no? Entonces ahora el hereje llama hereje a otro hereje, ¿no? Entonces dice que, bueno, Zwinglio, ya les decía, en su conflicto con los anabaptistas, dice, defendió la práctica del bautismo de infantes, y eso que no es católico, dense cuenta de eso, señalando que no había ninguna ley que prohibiera dicha práctica. Es lo que decimos también nosotros. En la Biblia no se condena la práctica del bautismo de infantes, dice, argumentaba que el bautismo era un símbolo de un pacto con Dios, por lo tanto, reemplazaba la circuncisión, lo que siempre ha querido el cristianismo histórico, ¿no? Ahora rechazan los protestantes. Y dense cuenta, por ejemplo, Lutero, vamos a hablar de Lutero, contra los anabaptistas, contra estos personajes. Y por eso a mí me da un poco de gracia, ¿no? Cuando llega el 30 de octubre y checa ahí las redes sociales, como en Facebook, todos los protestantes sectarios que rechazan el bautismo de infantes empiezan a celebrar y aplaudir a Lutero, ¿no? Un día como hoy, pero de 1500, no sé qué, hubo un hombre, Martín Lutero, que nos trajo la reforma protestante y se abanderan con Lutero, ¿no? Pero, pero pues bueno, ahí es donde se ve su ignorancia, porque si son conscientes o supieran de historia, sabrían que Lutero combatió a los herejes anabaptistas. Entonces, ¿cómo es posible que en redes sociales ellos publican que acá nuestro papá Lutero y que gracias a Lutero nos salimos de la iglesia católica? Ajá, pero sabes que Lutero perseguía a esas personas que no bautizaban a sus bebés. Entonces, Lutero al día de hoy les llamaría a ellos herejes, ¿no? Entonces, no deben celebrar la reforma ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los reformadores hacían que ellos al día de hoy no hacen, no las creen, ¿no? Las desviaron, las pervirtieron. Por eso es un poco tragicómico, ¿no? Ver eso, que un evangélico se jacte de que Lutero, gracias a Lutero, hubo una reforma y lo vean como un estandarte, como un gran líder, cuando en un principio en la historia Lutero despreció a todos aquellos cristianos, sean cristianos que no bautizaban bebés. Aquí lo ves, por ejemplo, y aquí los calificó de herejes
alegando que su renuencia a bautizar a los niños traía consigo ¿qué? La exclusión automática de los pequeños a la comunidad cristiana. Eso predicaba Lutero. Cuando tú no bautizas a los bebés, los estás excluyendo de la iglesia y de la comunidad cristiana. Entonces dice acá, en el artículo 9 de esta confesión de Augsburgo, ¿no? Que aquí, ustedes chequen en las páginas luteranas, la confesión de Augsburgo, lo que ellos predican. Esto es la enseñanza que les dejó Lutero. Les dijo esto, respecto al bautismo, dice, se enseña que es necesario que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptados. Lutero creía eso, que por eso los bebés deben ser agregados a la iglesia a través del bautismo. Dice, por este motivo se rechaza a los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas hoy en día? Bueno, pues son los testigos de Jehová, los evangélicos, los unicitarios, todos los pentecostales, la gran mayoría de ellos. Todos ellos son rechazados por Lutero. Así que no les queda celebrar la reforma protestante. Dice que enseñan que el bautismo de niños es ilícito o es ilegal. Entonces hay que rechazar a esas personas, según Lutero. Calvino, ¿qué dice? Calvino hizo un documento como de 800 páginas, donde según él explica, ¿no? cuál es el verdadero cristianismo. Juan Calvino, en ese documento que se llama La institución de la religión cristiana, en 1541, en el capítulo 16, él pone esto, dice, el bautismo de los niños está muy de acuerdo con la institución de Jesucristo y la naturaleza del siglo. El bautismo de los niños, dice, se funda en la palabra de Dios. Fíjense como un reformador o alguien que se hizo anticatólico como Calvino, dice que el bautismo de bebés está en la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, si da tiempo. Dice, las promesas del bautismo convienen a los niños. Como la circuncisión, el bautismo pertenece a los niños. Fíjense cómo está comparando, haciendo el paralelismo de la circuncisión con el bautismo. Entonces Calvino defendía eso. Y dense cuenta en qué términos habla de los anabaptistas. Entonces, por eso también es un poco gracioso que un evangélico defienda a Calvino, ¿no? Solo porque es anticatólico lo defienden, pero dense cuenta cómo Calvino, si yo hiciera un viaje en el tiempo y pusiera un evangélico a debatir con Calvino, si fuéramos al pasado, ¿qué le diría Calvino a esa persona que no bautiza a sus bebés? Le dice esto, ahí, en uno de sus argumentos contra los anabaptistas, le dice, el espíritu del maligno procura engañar a muchos con el pretexto de que quieren fundamentarse en la palabra de Dios, lo que hacen los protestantes. Yo me fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Y te muestran la Biblia. Pero aquí, según Calvino, el maligno también aún ahí trata de engañar a las personas. Dice, y consideramos la fuerza de que tienen las sutilezas de Satanás con las que pretende invalidar esta disposición del Señor, que siempre fue mantenida. Está hablando del bautismo de niños. Dice que hay personas que llegan con la Biblia y pretenden anular lo que siempre se ha dado o ha mantenido en la iglesia como se debía. Dice, los que, impulsados por el diablo, se oponen en esta materia a la palabra de Dios. Para Calvino, alguien que no bautiza a los bebés es alguien que se opone a la palabra de Dios y alguien que viene de Satanás y se refiere a esas personas con esos términos. Fíjense que hay otra confesión que es también de corte calvinista. Fue en 1646 que se hizo, que es la famosa confesión de Westminster. Si mal no recuerdo que fue en Inglaterra esta. Ajá, ahí en Gran Bretaña, dice. Es un resumen teológico esta confesión, dice del credo cristiano, protestante, calvinista, promulgado, dice el 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas nacidas del movimiento calvinista. Ahí en Gran Bretaña dice cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta por Juan Calvino. Y vamos a ver qué dice ahí la confesión. Ahí en la parte, en el párrafo dice 95, dice, ¿a quién debe suministrarse el bautismo? La respuesta, a ninguno que esté fuera de la iglesia visible debe administrarse el bautismo. Dice, hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. Pero, o sea, hasta ahí podríamos decir que es para adultos, ¿no? Porque es para los que confiesen su fe. Dice, pero los niños, de los que son miembros de la iglesia visible, sí deben ser bautizados, según Calvino. Es decir, los niños no pueden confesar, pero aún así deben ser bautizados, dice él. Vamos a ver ahorita unas objeciones que ponían los anabaptistas desde el tiempo de la Reforma, que surgió esta herejía gracias a la Reforma protestante, que empezaron a surgir otra vez las herejías que ya habían sido solucionadas. Fíjense, desde el segundo concilio de Nicea, que si mal no recuerdo fue en el 787, ya se resolvió desde ese siglo por qué los católicos usamos las imágenes. Ah, no, llega la Reforma protestante, vuelve a revivir esa herejía. No, es que ustedes son idólatras porque usan imágenes. Cuando tantos siglos atrás ya había quedado resuelto eso. Bueno, pues repiten los mismos errores. Allá con
¿qué será? Con Nestorio, cuando yo les hablé de la maternidad divina, el dogma de la maternidad divina, ya había quedado resuelto, ¿no? En el concilio de Éfeso, que fue todavía más temprano. ¿Por qué María es madre de Dios? Ya quedó resuelto. Ya. Y con la reforma protestante, otra vez, a revivir ese error de que María no es madre de Dios, es madre de Jesús nada más, ¿no? Y así se van a encontrar el protestantismo y profesa herejías que se reciclaron nada más en la historia, ¿no? Pero ya ven quedado resueltas, ¿no? El caso del bautismo no fue la excepción. El caso del bautismo de niños vamos a hablar. Llega el protestante y te dice esto. Te dice, los niños ya pertenecen al reino de Dios, no requieren bautismo. Y se basan en citas como esta. Dice Mateo 18:2, ya pertenecen a Dios, ¿para qué los bautiza? Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que un niño ya pertenece al reino de Dios. Entonces no tiene sentido el bautismo, porque aquí claramente Jesús dice que un adulto debe hacerse como un niño. ¿Por qué? Para entrar al reino de Dios. Entonces, citas como esta, ¿no? Pero aquí quiero que se den cuenta de algo. Aquí Jesús sí está diciendo eso, que hay que hacerse como un niño, pero aquí la enseñanza está haciendo para los adultos, que el objetivo de Jesús es que el adulto sea niño, pero el objetivo del protestante es al revés, que el niño se vuelva adulto para bautizarse. Entonces, dense cuenta de esas sutilezas que ahorita las vamos a ir discutiendo. Pero el objetivo de este versículo es enseñarle a un adulto a hacerse niño, no es enseñarle a un niño algo, ¿no? No es el objetivo enseñarle a un niño de que, pues eres niño, quédate así, porque tú ya perteneces al reino de Dios, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Otras citas como Marcos 10, del 13 al 16, que también es muy popular, ¿no? Cuando se intenta refutar el bautismo de infantes, dice, y le presentaban niños, aquí en a Jesús, ¿no? Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Fíjense cómo los apóstoles piensan, al parecer, como los protestantes. Jesús pierde tiempo, ¿no? Pierde tiempo con los niños. Quiten a los niños de aquí. Jesús es para los adultos. Traigan a los pecadores. Que ellos vengan con Jesús. Pero los niños, los chiquitos, pues nada más pierden tiempo. Quítenlos de aquí. Entonces, eso hacen los apóstoles. Vamos a ver si Jesús estaba de acuerdo. Viéndolos Jesús, dice, se indignó. Jesús no está de acuerdo en que alejen a los niños. Jesús quiere que le acerquen a los niños. Dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. No se los impidan. Entonces, Jesús regaña a los apóstoles. No, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Que Jesús también viene por los más pequeños, no nada más por los adultos. Entonces, aquí refuta Jesús a los apóstoles cuando los apóstoles creen que Jesús solo es para los adultos, para los que son conscientes y tienen conciencia y pueden aceptar la fe. No, para Jesús también los niños. Dice, no se los impidan, dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, otra vez viene con esta frase, como un niño, no entrará en él. Y aquí viene algo importante, que casi el protestante no lo toma en cuenta. El versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, aquí una observación importante. Los discípulos reprenden a los que presentan a los niños a Jesús, igual que los protestantes reprenden a los católicos. ¿Para qué lo bautizas? ¿Para qué se lo presentan a Jesús? No es necesario, no ha cumplido la edad, no es consciente. ¿Y Jesús qué hace cuando ve a esa gente? Pues Jesús se indigna. Entonces Jesús no está de acuerdo en que les niegues a los papás que traigan a sus bebés o a sus hijos pequeños. ¿Por qué? Porque Jesús dice, déjenlos, dejen que los niños vengan a mí. En ese tiempo, pues Jesús estaba encarnado. Yo podía llevarle a mi hijo, a mi bebé a Jesús, Jesús lo iba a bendecir. Pero ahorita no está Jesús, no está en carne y hueso como antes. Ahora, hoy, ¿qué hace la iglesia para acercar los niños a Jesús? Eso es lo que nos debemos preguntar. Vamos a ver que el bautismo es eso. Dice que no se los impidan. Jesús es persistente en decir, no le impidas a los niños que vengan a mí, tienen que venir. Y aquí viene algo interesante que nos va a hacer pensar y debería hacer pensar al protestante, ¿no? Si tanto defiende que los niños ya son santos, los niños no necesitan de Dios, eh, porque ya son inocentes. Entonces, si son inocentes, si son santos, ¿por qué Jesús los bendice? ¿Para qué? Eso hay que preguntárnoslo, ¿no? Eso como que es inconsistente con lo que dicen los protestantes. Y yo ya se los leí con los padres de la iglesia. Dice que aún a los niños hay que santificarlos.
Esa era la creencia de la iglesia primitiva, que los protestantes decidieron abandonar esa iglesia y cortar el cordón umbilical que los sostenía con el cristianismo cuando decidieron cortar con la iglesia. Entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer con estos versículos. Si para Cristo es correcto que los niños vayan hacia Él, ¿cómo dejar que los niños vayan a Cristo sin impedirlo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues los apóstoles nos lo enseñaron. Por ejemplo, en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Según San Pablo, para que yo acerque a mi hijo o cualquier persona se acerque a Cristo, sin que tú se lo impidas, es decir, si yo quiero cumplir esa voluntad de Jesús, de que dejen que vengan a mí, adultos o niños, yo tengo que bautizarme o bautizarlo a ese niño. ¿Por qué? Porque con el bautismo yo revisto a esa persona de Cristo, sea la edad que tenga. De ese modo yo acerco a ese niño a Cristo, hoy en día. Hoy que Cristo ya no está encarnado, como en la Biblia lo pasaban, ¿no? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ah, entonces ese niño bautizado, ese bebé, pasa a ser uno en Cristo cuando lo bautizo. Estoy cumpliendo con la voluntad de Cristo de que dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Ah, pues bueno, San Pablo aquí me lo está explicando, que a través del bautismo, ese niño se hace uno en Cristo, lo estoy acercando a Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces es a través del bautismo, como el día de hoy, yo acerco a un niño a Cristo. Y bueno, llegan los protestantes y se los impiden, ¿no? No acerques a tu hijo a Cristo. A pesar de que San Pablo aquí lo está explicando claramente en los Gálatas, que es por el bautismo. Entonces, fíjense, otro argumento que dicen acá los anabaptistas. Dice, sigamos el ejemplo de Jesús, que de niño fue presentado en el templo y se bautizó de adulto. Entonces los protestantes hacen eso, ¿no? Algunos, pues. Dicen, pues hay que presentar al niño al templo y que se bautice cuando él ya sea consciente de la fe y acepta a Cristo en su corazón. Entonces, miren, esto es un tanto absurdo por varios motivos, porque dicen, es que Cristo fue presentado en el templo. Vamos a ver de qué se trataba la presentación del templo y vamos a ver si es cierto que ellos siguen, así como viene en la Biblia, porque dicen, no, yo sigo la Biblia. Soy, ¿cómo dicen? Solo yo hago cosas bíblicas, ¿no? Y el católico pues no es bíblico, según ellos. Vamos a ver y vamos a medir con esa misma vara, vamos a medirlos a ellos, para ver si es cierto que ellos son rigurosos con la Biblia y verdaderamente siguen la Biblia. La Biblia me habla de la presentación de los niños, de los primogénitos en el templo. Vamos a leer estos pasajes y vamos a ver si el protestante hace eso. Si no lo hace, entonces, como dicen, ¿no? Ni lavan ni dejan usar la lavadora, como dice el dicho, ¿no? No dejan que los católicos bauticen niños, pero tampoco ellos hacen correctamente la presentación del niño en el templo. Porque aquí, según el Éxodo 13, del 2 al 13, me explica cómo debe ser ese procedimiento. Dice Jehová, habló a Moisés. Ahora dense cuenta que es una práctica de la antigua alianza, no es una práctica cristiana, pero ellos la hacen, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos siguen en la antigua alianza, siguen creyendo a Moisés. En lugar de que ahora le crean a Cristo y sean cristianos, no, siguen con prácticas judaizantes. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es, dice, tienes que entregarlo a Dios. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, es decir, el primogénito. Y asimismo, todo primer nacido de los animales, los machos, serán de Jehová. Bueno, pues aquí el protestante supongo que cuando tiene sus mascotas o sus animales de su granja va a presentarlos también al templo, ¿no? Porque ellos siguen la Biblia, así como está. Y como aquí dice que consagres, ¿no? Que lo presentes al templo, pues debes seguir todo lo que dice, también a tus animales. A ver si es cierto que lo hacen, ¿no? Éxodo 22 también dice eso, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar. Dice, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Ahora entiendo por qué Cristo fue presentado y circuncidado al octavo día. Porque así estaba en la ley de Moisés. Y aquí vienen en el Evangelio, en Lucas 2, aquí es donde el protestante se agarra y dice, mira, aquí, y te lo leen, ¿no? Aquí presentaron a Jesús de bebé, de niño. Eso es lo que hay que hacer, dicen ellos, ¿no? Pero lo que no entienden es que Cristo era judío, ya tenía que cumplir la ley judía para liberarnos de esa ley, por eso lo tenía que hacer. Pero Cristo ya dejó unos mandamientos, que es vayan y bauticen, y enseñen y prediquen.
No dijo, vayan y presenten a los niños al templo y bauticen a los adultos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. No, eso no lo dijo. En el Evangelio no está. Entonces dice en Lucas 2:22, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús. Ah, pues con razón también cuando yo bautizo a mi bebé, en el paralelismo de la circuncisión, yo también ahí le pongo el nombre, ¿no? Y dice el sacerdote, se llamará fulanito, se llamará Diego, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, si se acuerdan, ¿no? Que el ángel, Gabriel le anunció a María, le pondrás Jesús. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esa es la ley de Moisés, que la hagan los judíos, yo soy cristiano, yo no hago esa ley, si los protestantes quieren seguirla, pues que allá ellos es su problema. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, si el protestante es consistente, debe ir a Jerusalén a presentar a su primogénito. No debe presentar a sus demás hijos. Si tiene 10 hijos, ese protestante solo al primogénito debe presentar y debe ir a Jerusalén. No es en el culto protestante. Según aquí la Biblia, todos presentaban a sus hijos, todos los judíos, en Jerusalén. Que vayan a Jerusalén a presentarlos a ver si es cierto que cumplen eso, ¿no? Ese mandamiento de Dios. Y a ver en dónde lo presentan, porque el templo fue destruido hace casi 2000 años, ¿no? Ya no existe. Dice, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, es decir, no debes presentar a las mujeres. Si eres un protestante consistente y sigues la Biblia, no debes presentar a mujeres. Es decir, tus niñas no las presentas, solo a un varón y al primogénito. Que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o dos palominos, y se hacía un sacrificio de uno y se liberaba al otro. Entonces, cuando presentan a Jesús, hacen todo eso. Lo llevan a Jerusalén al octavo día, y el protestante no lo hace ni al octavo día, no va a Jerusalén, no presenta dos palomas, ¿no? Porque no va a ser un sacrificio de una y va a liberar a otra. Entonces, cuando te digan eso que debes presentar a tu hijo, pues créeles la mitad, porque ellos no presentan a sus hijos de la manera que fue presentado Jesús. Es inconsistente. Ni siquiera ellos hacen bien eso. Entonces, ¿cómo quieren venir ahora a enseñarnos, a decirnos cuándo los debemos bautizar? Lo que sí me dice la Biblia es que los cristianos bautizaban a familias enteras, ¿no? Y ahí están incluidos los niños. Entonces, continuando con esto, dice que sigamos el ejemplo de que Jesús de niño fue presentado eh, y de grande fue bautizado. Ya vimos que la presentación es absurda, ¿no? Porque no se puede hacer. Ni siquiera está el templo de Jerusalén construido, fue destruido, ¿no? Entonces es imposible. Dice, en Lucas 1:36 vemos esto, que cuando se le anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo el ángel que su pariente Elizabeth llevaba ya 6 meses de embarazo. Dice, lleva el sexto mes para ella. Entonces significa eso que cuando apenas María va a concebir a Jesús, Juan ya va adelantado 6 meses, ¿no? Cuando Jesús nació, Juan ya tendría 6 meses de nacido. Entonces, ¿cómo va a ser bautizado Jesús de bebé? Si Juan tiene 6 meses, ¿no? El que lo iba a bautizar, pues lleva 6 meses de vida. ¿Podré imaginarme a un niño de 6 meses de edad bautizando a un recién nacido? Pues no. Entonces también es lógico el por qué Jesús fue bautizado más grande, no de bebé. Simplemente porque la persona que lo debe bautizar también es un bebé. Entonces Jesús debía cumplir la ley judía de ser circuncidado al octavo día y nacido y presentado al templo. Jesús tenía que hacer eso, a fuerzas. ¿Por qué? Porque según Gálatas 4:4 dice que Jesús vino, fue enviado del cielo, fue nacido de mujer, fue judío, obviamente, para cumplir la ley, y ahí dice que para librarnos de esa ley, después de cumplir la ley. Y lástima que los protestantes siguen aprisionados a esa ley, siguen presentando a sus hijos en el templo, siguen diciendo que el diezmo es obligatorio, algunos siguen diciendo que hay que guardar el sábado, siguen aprisionados en esa ley. No se han enterado que Jesús vino a liberarnos de esa ley. Entonces, dice eso en qué? En Gálatas 4:4, que nos vino a librar de esa ley. Por lo tanto, ya ni se le presenta al niño al templo, por el contrario, se le bautiza. Pero ¿qué se hace en ese lugar de la circuncisión? Si Jesús fue circuncidado, ahora es bautizado. Ya lo vimos muchas veces, ¿no? En la iglesia primitiva, que los cristianos interpretaban muy bien eso. ¿Por qué? Porque según San Pablo en Colosenses 2:11, ya en el Nuevo Testamento, ya lo predican los apóstoles, ya los enviados de Cristo lo dicen, él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces, ¿de qué circuncisión me habla San Pablo? El paralelismo que da San Pablo, allá los Colosenses 2:11 al 12, donde él dice que hay otra circuncisión
que es la de Cristo. Aquí dicen la circuncisión de Cristo. Y después vean la conexión que hace, sepultados con Él en el bautismo. Entonces me está conectando el bautismo con la circuncisión, dicen, en el cual fuisteis también resucitados con Él.